Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, Vamos a gracias. comenzar este día. Hola, Hola, Sebastián, sí, hola. hola, mira, tengo una duda. Intenté entrar a la página kaggle.com, Ajá, la que dijiste, y para descargar datasets pide primero registrarse. ujú. Entonces yo hice el registro, pero no lograba ingresar pese a haber generado un nombre de usuario y una contraseña. No podías descargar una base de datos. No, porque me decía que era inválido, ya sea mi usuario o mi contraseña. Lo hice unas 3 veces y fue el mismo resultado. Cuando entras a la página, ves lo que estás viendo, lo que estoy viendo yo ahora, ¿no? Sí, Sí. Yo, por ejemplo, aquí, no, no por aquí. Y acá donde sale, por ejemplo, si yo quiero esta data, basta que presione este de ahí para que la descargue. sin registrarte. Sí, sin registrar, yo nunca me he registrado acá. Ah, ok, es que yo entré a, bueno, a otra que tenía que ver con frutas y no aparecía el símbolo, sino que aparecía escrito download. Ya, es que arriba igual aparece eso, ahí Ah, arriba. claro, ahí, sí. ¿Ya? Pero yo lo saqué aquí al lado de la data, aquí al final de esa Ya, parte, ¿ya? ya. Y Voy a ahí se intentarlo debería así. descargar. Lo que les decía que uno podía visualizar la data antes de descargarla, porque si uno va más abajo acá, aparece cómo se va a ver después, o sea, es lo que tiene aquí, como esta columna de acá, así. Y así que uno puede revisar esa data. Importante porque en la actividad que va a aparecer post esta clase, yo ya la tengo lista en Canvas. Van a trabajar con una data que yo subí, había aparte tienen que trabajar con una data que ustedes cojan de acá. Así que si sigue siendo el mismo problema, escribe para que veamos, para que pueda descargar la data, pero prueba a hacerlo como lo hice yo ahora. Ya, ok, muchas gracias. Bien, yo tengo acá abierto el RStudio, ¿cierto? Previamente instalé Tidyverse y voy a ejecutar esto para que podamos ocupar las funciones de dplyr. Hoy día vamos a usar una data que viene también precargada acá y que me va a servir como ejemplo para mostrar cuando quiero agrupar con más de una categoría, que era como lo que le estaba contando en la clase anterior. Y además vamos a introducir hoy día la función mutate que nos permite crear nuevas columnas dentro de nuestro data frame. Así que lo primero, esta base de datos viene cargada, yo la voy a colocar aquí df, el nombre típico para un data frame. Y si ustedes colocan Star Wars, va a aparecer inmediatamente al final, acá, tal como se escribe en la película, ¿cierto? Está ahí la data. Le damos run a este código y nos va a aparecer este data frame ahí al lado. ¿Ya? Lo pueden ver que está allá. ¿Qué tiene este data frame? Tiene 14, dice 14 variables, o sea, 14 columnas. Tiene 14 columnas, 87 observaciones. Y es una base de datos que contiene de un mundo ficticio, ¿cierto? Pero contiene características de los personajes. Es decir, género, alguna raza que pertenezcan, eh, la masa, la altura, todo ese tipo de datos. Entonces, una data bien tenía para trabajar. ¿Ya? También, al final de la clase, lo que vamos a ver luego de ver el group by con dos categorías, introducir la función mutate, más al final de la clase, voy a ver qué pasa cuando tengo un data frame con fechas y quiero transformarlo al formato fecha o variable fecha que nos puede servir después cuando ustedes tengan el módulo de visualización, tienen que preocuparse de que esté de esa manera. Sobre todo en estos datos como bases de datos donde una columna son puras fechas. Ya uno tiene que percatarse de que estén en el formato fecha y si no lo están, cómo hacerlo para que estén de esa manera. Bien, entonces, por ahora, ¿cierto? Carguen esta data, esto de acá. Si no tienen instalado Tidyverse, instálenlo inmediatamente y active la librería dplyr para que podamos usar todas las funciones que aparecen ahí.
Y voy a observar un poco esta data aquí. Ve que primero aparece el nombre, después tenemos altura, masa, el color del pelo, ¿cierto? Color de piel, color de ojos, el año de nacimiento, el sexo, el género, de dónde viene, ¿cierto? El lugar de donde nació, qué especie es, en qué películas aparece, qué vehículo ha usado, qué nave ha usado. Ya una data viene bien completa, a pesar de ser una data, ¿cierto? Ficticia de una película. Pero lo interesante es que tiene más de una columna categórica. ¿Se acuerdan que lo que es una columna categórica? Aquellas columnas que contienen no un número, no algo cuantitativo, sino que contienen una categoría. Por ejemplo, aquí tengo una categoría que sería el sexo de estos personajes, ¿ya? Que puede no identificarse con ninguno, puede ser hombre, puede ser mujer, ¿ya? Y el género, ya el género que es masculino, femenino, ¿cierto? O me aparecía también puede haber género NA, ¿cierto? Como sin género, dado que este es un mundo bastante extenso, ¿cierto? Y que aparecen seres de todas partes, no necesariamente son masculino y femenino, entonces nos va a aparecer como un NA. Y ya vamos a ver que en esta data hay varios NA entre medio, y eso también nos va a servir para algo que no vimos la semana, o sea, el lunes, sino que nos permite quitar esto, no quitar esto NA, pero ignorarlos. Ignorarlo en el caso de que uno esté sacando algún cálculo y le moleste. Así que vamos a revisar todo eso hoy. Bien. Primero cargar la data y yo voy a trabajar con dos de estas columnas que son categóricas para hacer una agrupación y sacar algún promedio. Ya me interesa sacar un promedio. Las que yo voy a ocupar como categorías son estas de acá. Entonces, voy a ocupar como categoría, esta va a ser una categoría y esta va a ser otra categoría. Lo que nosotros habíamos visto que la función groupBy junto con summarize nos permite sacar cálculos, pero de datos que yo los agrupe de alguna manera. Esta agrupación la puedo hacer no solamente con una columna categórica, sino que además puedo hacer dos columnas categóricas y puedo hacer esto, ¿cierto? De manera que tenga dos clasificaciones. Es súper sencillo porque basta que dentro de groupBy indique no solamente una columna, sino que indique dos. Y estas dos tienen que ser de esta forma categórica, ¿cierto? De tal manera de que me resulte. También podría ser un número, pero obviamente tendría que convertir, por ejemplo, el sexo podría venir el número en forma de número y también podríamos hacerlo así. Eso lo Hola, vamos a hacer también, ¿ya? hola, ¿Sí? perdón, es ¿Hola? que estaba metido en otro curso de la universidad y Ujú. llegué tarde. ¿Partimos de nuevo, un proyecto nuevo? Sí, este es nuevo, este es nuevo. Ya, ¿y qué cargaste? Dice script clase 4R. Solo hemos hecho este código para cargar una base que viene en el R, que se llama Ah, ya, Storewars. ya, lo hago al tiro. Así que dijimos que vamos a trabajar con la base de estas dos, sexo y género, y voy a calcular de estas dos categorías que tengo ahí, voy a calcular cuál es la masa promedio. Y vamos a ver algo inmediatamente con eso. Entonces, nos interesa la masa promedio, ¿no? Diferenciada por sexo y género. Bien, a partir de eso, lo que vamos a hacer es hacer un group by, pero este group by, ¿cierto? Lo tenemos que hacer con dos categorías. Así que voy a poner df. Ahora viene, ¿cierto?, cómo yo voy a agrupar esto. Y las dos categorías que yo quiero agrupar son sexo y género. Tengo que fijarme bien cómo están escritas estas columnas, el nombre de la columna, que son las que vemos aquí arriba. Estas de acá, ¿cierto? Esas dos categorías, una se llama sex, la otra se llama gender. Y vamos acá, entonces. Entonces, sex y gender.
Con esto le estoy diciendo a R que no solamente me agrupe bajo una categoría, sino que bajo dos, que son las que están observando ahí, ¿cierto? O sea, sexo y género. Y ahora lo que yo quería era hacer el promedio, la masa promedio. Eso está en la columna más, si no me equivoco, acá. Exacto, en esta columna, ¿cierto? Es lo que yo quiero sacar el promedio, pero que va a estar diferenciado por estas dos columnas, categorías que estamos viendo de antes. Así que este código que tenemos acá hace exactamente eso, es decir, me genera una agrupación que tiene que ver con dos categorías, y luego voy a sacar el promedio, pero me va a salir el promedio diferenciado imagen en un data frame, donde va a estar diferenciado bajo estas dos. Lo que sí, vamos a observar algo que va a pasar ahora, y tenemos que prestar atención porque es algo típico de la base de datos, esto de acá. Entonces voy a darle a run a esto de acá, y me aparece, por ejemplo, las dos primeras columnas están correctas porque me está diciendo female, femenino, ¿cierto? Es decir, sexo mujer, género femenino, y masa promedio NA. Entonces, ¿por qué me está diciendo NA? ¿Por qué no me calculó el promedio de todos los elementos que cumplen las dos categorías? Y resulta que cuando yo le coloco sacar el promedio, y dentro de estos datos hay datos NA, y nos vamos a ir a fijarnos a esta columna, la columna promedio, o sea, masa, me fijo que hay elementos que no tienen una masa definida, 2NA, ¿cierto? NA, y cuando R se encuentra con esto y me intenta calcular el promedio, me tira como resultado NA. Entonces, de alguna manera, yo debo decirle, quiero calcular la masa promedio, pero quiero que me ignores estos datos NA, o sea, que no me los calcule, no me los meta entre medio. Sino claramente me va a tirar un error. Así que, para eso, dentro del código de la función que estoy ocupando de promedio, acá en min, le digo, quiero el promedio de la masa, ok, y agrego na.rm igual true. Es decir, con ese comando activado al lado de la columna a la cual estoy sacando el promedio, lo que hago es decir que voy a calcular el promedio de la masa, pero ignorando aquellos valores que son NA. O sea, no me los va a tomar así, y ahí me va a tirar un resultado que sea coherente. Así que vamos a agregar esto acá. Dentro de la función min, colocamos na.rm true, ¿cierto? Agregamos na.rm igual true para ignorar aquellos valores na que estén en la columna. Si no, vamos a tener el resultado que están observando ahí abajo, ¿cierto? Donde en realidad el único que me calculó fue los que tienen sexo hermafrodita y género masculino en el único masa promedio. Quizás justo eso no tenían NA, pero todos los demás me los dejó así, entonces no es como que pueda analizar ese resultado, no me sirve. Vamos a ver entonces ahora qué pasa si ahora lo hago con este código que está acá, ¿cierto? Es decir, le agrego esto dentro de la función masa, o sea, de la función promedio, min, le agrego este código que en realidad activa una función dentro de otra función, ¿ya? Es más que nada como activar una opción. Y la opción que estoy activando es que me calcule promedios, pero ignorando los valores NA. Profe, hola. Hola. Esta también es una, porque recién me alcancé a conectar, esta es una base que también está precargada, Star Maps. Sí, también está precargada. De hecho, basta que coloque el código de arriba y te agrega ADF la base Star Wars. Ya, perfecto, gracias.
¿Ya? Así que voy a dar 2 minutos para que copien el código, lo ejecuten, y así los que entraron hace poco también se pongan eh, al día, ¿cierto?, con lo que estamos haciendo, que es cargar la base, ¿cierto? Y abajo hice una agrupación por 2 categorías, que es eso que está acá. Me sale que no se encuentra. Star Mars. Bueno, pero hiciste previamente, ¿cierto? Que instalaste Tidyverse, activaste la Sí. librería Player. De hecho, estoy trabajando con la misma, con el de la clase pasada. Trata de escribir como lo del principio, porque la verdad es que te lo sugiere el error. Mm. DF. Pero habría que ponerlo con otro DF, ya pensando que había un DF del anterior. No, no había ningún def anterior. No, esta no. En realidad yo en el environment no tenía nada, o sea, tenía solo esto aquí. Pero yo estaba trabajando con el de la clase pasada, entonces ya tenía un DF. Le puedes cambiar el nombre, el nombre lo puedes escoger, o sea, esto yo se lo coloco aquí, después coloco otro nombre, pero esto es algo que venía dentro del R, o sea, si uno lo coloca aquí, va al final, aparece que es una data. No, no me parece. Mira, entonces genera un proyecto nuevo, trata de hacer Ya, lo mismo que hice yo, y te vas poniendo al día como con estos códigos que acabamos de escribir, dale, ¿ya? vamos al tiro. A los demás les aparece esta data precargada, A mí Sí, sí tuve que descargar primero el library ¿ya? Sí. y ahí me funcionó. Mm. Sí, hay que activar las cosas de arriba para que funcione. yo igual había activado Library, pero A mí me da un error, me dice run 4 puntos, last error to see where the error occurred. En words, W-A-R-S. Es Star, W-A-R-S, Star Wars. Pero sí ¿Ya? me aparece en el environment la DF, el data frame DF con Ujú. 87 observaciones y 14 variables. Eso significa que sí te leyó el data frame. ¿Perdón? Sí, sí lo leyó, sí. ¿Sí? Pero en la línea estoy mirando a ver si me equivoqué en algo. es Star Wars. Sí, pues, Star Ah, Wars. yo estoy escribiendo otra cuestión. Es que se ve chiquitita la letra. Dice, por ciento, mayor por ciento, group by sex, sex, gender. Por ciento, mayor por ciento. Summarize, abre, masa, guión, promedio, igual, means, M-E-A-N, paréntesis, más, coma, N-A, punto, ahí tenía una coma. Punto RM, ya. Ahora sí. Bien, entonces, Ahora sí. este código que le introduje ahora, que es el que va dentro de la media, es súper importante cuando tenemos bases de datos que contienen estos NA. Y es porque nos permiten sacar el promedio, pero ignorando, ¿cierto?, estos datos NA. Y ahora vamos a ejecutar esto. Vemos que la tabla que está abajo en consola es la que yo ejecuté, no colocándole ese código. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le coloque ese código de ahí. ¿Ya? Y ahora sí que me tira los resultados, ¿cierto? Excepto ese que dice
sexo ninguno y femenino. Vamos a ver por qué nos da none, que eso ya no es cuando es un NA, sino que es no determinado o número indeterminado. ¿Ya? Si están familiarizados un poco con matemáticas, sabrán que un número indeterminado es un número que generalmente ocurre cuando estamos dividiendo por cero, o es un número Claro. infinito, ¿cierto? Ese tipo de cosas aparecen dentro de la data. Bien, y debe ser porque alguno de los datos no es NA, sino que es un número de ese, o muy grande o distinto, nos tiene ese de ahí. Lo bueno sí es que para el resto de las categorías pueden fijarse que ahora sí me separa esta tabla, me crea una tabla, ¿cierto? Que una columna es el sexo, otra columna es el género, y finalmente me está tirando la masa promedio de todos los que cumplen esas categorías combinadas. Hiperproditic. Hipermafrodita. Hermafrodita. La masa promedio es la masa corporal. Sí, es la masa corporal. Ah, ya, que dice 1358. Para los hermafroditas. Sí, es que acá... Claro, resulta que solo hay un personaje que cumple esta categoría de acá. Y ese personaje tiene esa masa. Entonces, por lo tanto, la masa promedio de esa categoría es solamente esa. Ya. Quiero ver qué pasa con los que tienen ningún sexo y aparte tienen género femenino. RN. Profe, ¿me puede ¿Sí? mostrar el código de nuevo? Porque me sale un error. Ahí está el Masa código. promedio es igual a min. ¿Es NaRN? NA.rm. Ah, ya. Ahí ¿RM tenemos o N? M. Remove. Ah, gracias. Ya con ese es para ignorar estos NA. ¿Qué significa el sexo male? Es hombre. Masculino. Ah, Hombre. En los no femeninos es porque hay un puro dato fémole. y Ah, ya ahí verá. tiene Femenino. NA. Ah, sí, aquí lo encontré. No, femenino. Y none, eso es sexo. Exactamente, claro. Entonces no puede calcular ahí ningún masa promedio. Sí. Gracias que lo encontró por ahí. No está calculando ningún masa promedio porque no tiene ningún dato eso. Porque justo el dato que tiene el ser que cumple esa categoría de no tener ningún sexo y ser género femenino, no aparece en la masa. Entonces nos dice como NA. Bien. Entonces, dos cosas que estoy viendo acá, para que les quede claro, ¿cierto? Group by con dos categorías, y aparte estoy agregándole esto dentro a la media, cosa que es súper útil porque se dan cuenta que hay muchas bases de datos que estos NA vienen, y de hecho si la base de datos pasó por Excel, vienen con esto de repente NA. Claro. Así que Tengo una tenemos pregunta. que hacerlo de esa manera, ¿sí? En Group by, ¿solo puedo agrupar por categorías, por variables categoriales o cualquier tipo de variable? Mira, podrían ser números, pero claro que los números tienen que tener, tienen que representar una categoría, porque si voy a tener, por ejemplo, aquí en GlobalBy pongo más, por ejemplo, podría poner más, me va a salir una larga lista porque son todas las masas distintas. Ahora, sí podría servir si es que, por ejemplo,
Imagínate que esta columna, donde sale el sexo, que puede ser masculino, o sea, puede ser hombre, mujer o ninguno, estuviera como, en vez de decir hombre, dijera 0. Aquí, en vez de decir mujer, dijera 1, y none dijera 2. También podría hacerlo de esa manera. Mm. Ok, ya, pero en ¿Ya? general idealmente es para variables categóricas, el group by. Exacto, porque lo que hace Group By es agrupar por categoría. Entonces tú Ya, estás haciendo como eso ahí. gracias. Bien, ¿qué pasa si adentro de Group By le agrego una categoría más que es la especie? ¿Ya? Tenemos especies que son humanos acá, droides, Wookiees, una especie única que es Yodas. la de Yoda, ¿cierto? Como el único aquí. Trando-chan, que debe ser otra especie única, Ewok, ¿cierto? Y varias más. Podría agregarle, ¿cierto? Que me categorice así. Voy a agregarle aquí, tal vez no va a ser algo más grande, ¿cierto? Pero para ejemplificar qué pasa si yo quiero seguir haciendo más categorías dentro del Group By. Entonces tengo bien Species. escrita aquí mi columna especies. Ya, aquí me creció un poco la tabla, si se fijan. Ahora me dice el sexo, el género y la especie. Me está categorizando por esas de ahí. Es decir, me está tirando la masa promedio de 3 categorías. Recuerden que aquí no estoy guardando el data frame, pero perfectamente lo podría... Voy a bajar esto porque ya no se está viendo para allá, pero puedo hacer esto ahí para que se vea. Este data frame que se me genera por consola, perfectamente yo lo podría guardar, ya en otra data, ¿cierto? Aquí podría poner masa promedio, ¿cierto? Y ahí estar guardando esta información en vez de que me la muestre por consola, estar guardándolo en un nuevo data frame. ¿Ya? Entonces aquí me aparece ahora este nuevo data frame con la información que tiene la masa promedio, ¿cierto? En 3 categorías: sexo, género y especie. Bien, hemos visto que podemos filtrar la data por filas, seleccionar columnas, sacar estos resúmenes de datos por categoría, ¿cierto? Pero no hemos visto una función importante de dplyr, y es la que nos sirve para agregar una columna. Es decir, mi data frame se compone, por ejemplo, en este caso de 14 columnas. Si yo quisiera agregar una columna más, es decir, agregarle una columna que contenga información de otras columnas, quizás, no necesariamente, pero es lo más útil. Y eso se hace con la función mutate. Entonces, antes de pasar a la función mutate, si hay alguna pregunta. Vamos a ir a verla enseguida. Bien. Entonces, aprovechando que tenemos esta data cargada acá, la data de Star Wars, me voy a fijar que la data tiene acá una columna que se llama, bueno, la masa, ¿cierto? Que yo la estaba ya usando. Y otra que es la altura de estos
de estos seres, ¿cierto?, que son de este mundo ficticio. Voy a crear una nueva columna que tenga que ver con esas dos. ¿Ya? Entonces, eso le vamos a llamar el IMC, que es Índice de masa corporal. exactamente. ¿Y cómo se obtiene el índice de masa corporal? Es la masa dividido por la altura al cuadrado. Así que, como tengo en una columna la masa y tengo otra la altura, tengo que agregar una columna, ¿cierto?, que me sea de esa manera. ¿Borraste lo de abajo de la consola? Sí, acabo de limpiar la consola porque ya Ah, ya. tengo, en verdad ya ahora guardamos este resultado acá, en este data frame. Ya. ¿Ya? Está No elegí mostrarlo ahora por consola, sino que más bien lo estoy guardando. Bien, entonces, voy a agregar aquí, vamos a ver ahora la función mutate, la cual nos permite crear una nueva columna en nuestro data frame. Y esta puede hacerse a partir de operaciones de otras columnas, que es algo bien interesante, ¿cierto? Si quiero agregar, por ejemplo, mi idea que era agregar el IMC dentro de esta tabla y haciéndolo con dos columnas que ya existían. Ya. Entonces, vamos a ir por ello, ¿cierto? Tenemos nuestra data frame, que es DF, la original. A esto le voy a hacer mutate aquí. Y lo que yo quiero entonces es crear una nueva columna que se llame IMC. Y esta IMC contiene, ¿qué cosa? La masa dividido la altura, que está llamada como, altura en inglés, ¿cierto? Ahí. Y esto al cuadrado. ¿En el mismo DF? Sí, pero ojo que aquí me va a mostrar un nuevo data frame. Lo que yo quiero, si quiero como adjuntársela a mi DF que yo ya estoy usando, tendré que colocar esta sentencia acá. Sí, claro. Con esto le digo que al data frame que estoy sacando esta columna, ¿cierto? Lo voy a ¿Le agrego una? resobreescribir en el mismo. ¿Sí? ¿Cómo hiciste el por? Este de elevado al cuadrado, Sí. yo lo hago con Shift y la tecla que está al lado de la P. Pero no sé si en tu teclado será igual. No sé, voy O a sea, ver. A ver. de hecho, yo Hay lo que veo en el averiguarlo. teclado y por eso lo saco así. Mm, Una pregunta.
Hay Es muchos como caracteres así. control, alt Perdón. y una que está al lado del enter. Depende del teclado. Ya, esa me sirvió, gracias. Claro, porque el mío aparece arriba, la tecla, o sea, aparece el símbolo arriba, entonces yo tengo que ocupar Shift. Pero si te aparece abajito, como en la tecla, tienes que ocupar Ya, el Alt. gracias. ¿Ya? Este símbolo es bien usado dentro de cosas como matemática en el R igual, porque nos permite hacer una potencia. Y no hay funciones en algunos lenguajes, está Power, por ejemplo. Sí, POW. aquí hay funciones igual, hay funciones. Sí. Hay un paquete de matemáticas, ¿cierto? Me parece que ustedes lo van a ver, tienen que verlo, eso hay. Ya, de otra forma, ¿cierto? Podría también hacer esto así, como un poquito más bruto, ¿cierto? Haciendo esto así, pero a mí me resultaría, ¿cierto? Si hago eso de esa Claro. manera. Sí. Como que dividir la masa por la altura por altura. Ya, claramente si la potencia es de 10, ¿cierto? Ya no puedo estar haciendo eso, pero de esa manera. Sí, me parece que ustedes tienen que hacer una revisión del paquete de matemáticas cuando vean estadística. O sea, aparte de estadística con R. Ya, así que ahí van a ver hartas funciones. Bien, ¿qué pueden notar aquí? Algo dentro de la función mutate. No, Primero, estoy definiendo al tiro cómo se va a llamar la columna. ya. Porque esto nosotros lo escribimos acá. ¿Ya? Entonces aquí voy a dejar anotado que colocando el nombre de la nueva columna. Y además, con lo que veo ahí al lado, ¿cierto? Esto de acá, le estoy diciendo de alguna manera cómo se crea esta columna a partir de otras. Es decir, aquí estoy diciendo la fórmula para la nueva bueno, ahí se les puede ocurrir otra cosa igual, porque a veces, por ejemplo, me gustaría, si tengo una columna puesta en forma de, por ejemplo, la masa que viene, no sé, en kilogramos y la quiero pasar a gramos, ¿cierto? Tendría que dividir esa columna o multiplicarla. Si quiero sumar dos columnas o quiero dividir dos columnas, también lo puedo hacer todo con esta función, ¿ya? Muy parecido a lo que uno de repente hace también en Excel. En Excel a veces uno hace esto y genera una columna al final que sea como el resultado de algunas cosas que tengo anteriormente. Sebastián, ¿Sí? ¿es posible realizar esta función de mutate, pero tomando, por ejemplo, columnas de distintos data frame? ¿O tiene que ser del mismo data frame obligatoriamente? Tiene que ser del mismo y hay dos condiciones que tienen que pasar aquí. Lo primero es que podría hacer eso de ahí. Podría hacer eso de ahí si le mando, si los data frames tienen la misma cantidad de filas. ¿Ya? Esa es una de las cosas que tiene que pasar. ¿Ya? O sea, no va a poder, por ejemplo, dividir dos columnas si una tiene filas distintas. Ahora, lo que tendrías que hacer no sería como algo así, sino que tendrías que ocupar el mutate indicando de qué data frame estás sacando la información. ¿Qué me refiero con eso? Por ejemplo, supongamos que tú tienes un data frame que se llama DF1 y otro data frame que se llama DF2, ¿ya? Lo que tiene que pasar sí o sí es que los data frame, el número de filas tiene que coincidir para que no te falle mutate. Pero por ejemplo, yo perfectamente podría decir aquí, crear un código que sea mutate, que diga como nueva columna, y podría decir como, esta se crea a partir de la columna 1 del data frame 1, por ejemplo, más la columna 3 del data frame 2. ¿Cómo sabe que estoy diciendo a qué data frame pertenece? Porque estoy agregando esto antes del nombre de la columna. Y ambos data frames tienen que estar en el environment disponible. Tienen que estar en el environment disponible para que R sepa que es DF1 y DF2.
Pero sí puedo crear eso, y ahora el mutate tengo que hacérselo acá. Aquí tengo que poner a qué data frame se lo voy a agregar. Si se lo quiero agregar al 1, le hago eso. Si se lo quiero agregar al 2, le hago eso. O bien, ¿cierto? Puedo colocar aquí df1 Dejo uno y el cuando otro. falta. ¿Ya? ¿Y ambos tienen que tener la misma cantidad de observaciones? Eso sí que es esencial, porque si no me va a tirar un fallo. Claro. Ahí me va a decir que hay un error dimensional, porque va a intentar sumar dos columnas, pero si una tiene más o menos datos, ¿cierto? Hay un dato que me va a quedar volando ahí y no lo va a poder sumar. Claro. Así que, claro, eso es esencial. Cuando lo hago dentro de columnas que son del mismo data frame, no tengo que fijarme mucho en eso porque dentro del data frame, todas las columnas tienen la misma cantidad de observaciones. Una consulta, si, Gracias. por ejemplo, en la línea 16, si, no sé, te equivocaste en la fórmula o lo quieres hacer de nuevo, porque ahí le asignaste ya a la misma, al mismo data Sí. frame. ¿Cómo lo haces? ¿Lo sobreescribes o tienes que borrar la columna y hacerlo de nuevo? No, por ejemplo, mira, si yo acá ya ejecuto esto, ¿ok? Y veo este data frame y digo, mira, aquí se me creó el data frame y aquí al final aparece el IMC, ¿cierto? Me aparece como el IMC, bla, 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 ya. Y digo, ya, se me creó esta columna de IMC y de repente, claro, me pasa que digo, oye, no, en verdad no tenía que agregarle esa columna, me acabo de equivocar en lo que ejecuté. Pero bueno, como estoy haciendo un script, y la gracia del script es esa, yo puedo seleccionar todo lo que está hacia atrás y mi data frame vuelve a hacer lo mismo hasta antes de que yo hubiera ejecutado esa línea de código que está al final. Ujú. O sea, mi data frame vuelve a ser el mismo hasta antes de eso. No tiene la columna IMC. Ya, y si quisiera borrar la columna, Ya, si solo quisieras borrar la columna después de usarla, podrías hacer lo siguiente. Voy aquí a ejecutarlo nuevamente para que me ejecute el último código, ¿cierto? Que es este de acá. Y nosotros hemos visto este de aquí que se llama lo siguiente. Por ejemplo, ahora quiero eliminar esta columna. Alguien se acuerda de cuál era el código acá, pero lo que tengo que hacer básicamente es colocar df signo peso para llamar a la columna, que es esta que me aparece al final, IMC, y darle el valor de null. O sea, a esta columna le estoy asignando el valor de null. Como puedes ver, acá en un principio yo tengo la columna al final, la IMC, que se creó a partir de estas otras columnas. Y ahora, cuando ejecute este código con null, ¿cierto? Ahí, lo que va a pasar, ¿cierto? Es que esta va a dejar de tener esa columna. Pero no me apareció al final de la tabla del IMC. A mí tampoco, me da un error. No me tira un error, me tira una tabla, pero en ninguna parte dice que hay error. Ya, pero ¿le estás asignando a tu data frame eso de ahí? Sí. Tienes el mismo código de acá. Voy a ver. Me faltaba un DF. Sí, pues te lo estaba Ahí mostrando sí, solo por consola. súper. Ya, prueba entonces crear la columna y luego eliminarla para que veas que la puedes crear y la puedes eliminar. Ahora, son dos opciones. Yo de repente igual lo que sugiero, ¿cierto? Es que también se utilice el script. Es decir, uno va escribiendo todos sus pasos dentro de este script y si el último paso es algo que está incorrecto, puedo volver a ejecutar todo hasta antes de ese paso. Entonces, de cierta manera, lo que uno hace no es retroceder, pero a la vez sí, ¿cierto? O sea, está haciendo todo menos lo último que había escrito.
Sí, y con null entonces lo borra, no es que le asigne valores vacíos a la columna. Es No, directo, la elimina ahí. sí, poca. Ya Ya sí, sí. todo bien. Y los nombres que se ponen de columnas, da lo mismo que sea mayúscula, minúscula. No hay una sintaxis ahí que sea Esto rigurosa. acá, como IMC, El IMC, claro. no, o sea, podría haberle llamado así también, ¿ya? Claro. No, pero no hay una rigurosidad, digamos, en la sintaxis. No, porque es una variable que nosotros estamos eligiendo, entonces podemos escribir lo que queramos ahí. Y esa queda como título después Exactamente, en el script, eso sí, en el DF. eso va a quedar como el título de la columna, así que lo que yo escriba ahí como resultado va a quedar como título. Y si le quisieras dar formato al número resultante, ¿tiene sentido en R o no se hace? ¿O le puedes, no sé, cortar los decimales? Sí, sí, puedes hacer todo eso, puedes hacer todo eso. Puedes escribirlo si quieres como en notación científica o redondearlo el número, ¿ya? Puedes hacer eso de ahí. Ahora, me parece que estos números, vamos a revisarle esto de acá. Eh, y sí, respondiendo a lo primero que dijiste, tiene sentido darle formato a los números. ¿Por qué tiene sentido? Porque cuando yo quiera visualizar, que es la segunda parte, ¿cierto?, importante del manejo de datos, eh, si quiero visualizar el IMC, los números que estoy viendo ahí son demasiado chicos, ¿no? Claro, lo que pasa es que la fórmula en teoría es por centímetro cuadrado, entonces habría que multiplicarlo por 10.000, pero aún así igual te quedan muchos decimales. Ya, mira, Entonces, multipliquémoslo por 10.000 ujú. Pero igual acá. te quedan, claro, igual te van a quedar varios decimales, pero vos dejarle dos nomás, o no sé, uno, pero La opción de esto se llama Round. Bien. round. Me parece que es igual al del Excel. ujú. Sí, round. Sí, es totalmente Sí. igual al Excel, así que la vamos a aplicar al tiro. De eso sí quiero ver cómo se ven estos números así y vamos a ir para allá. Claro, ahí está el IMC por 10.000. ¿Cuántos decimales, por ejemplo, si le quiero dejar dos, dos decimales? Entonces, aquí al resultado tendría que hacérselo, a lo que me está dando esto acá. Hay hay una forma de trabajar más ordenado cuando se me complejiza un poco lo que estoy haciendo. Esto yo lo voy a sacar de aquí y lo voy a escribir ahí arriba. Y a esto le voy a asignar el valor de A. Mm. ¿Ya? Hacer eso como para no escribir tantas cosas dentro de una función, pero en realidad es lo mismo, ¿cierto? Transporté lo que tenía dentro de mutate arriba, ¿cierto? Le voy a llamar A y después A lo coloco donde tiene que ir. Ya, y aquí es donde quiero hacer el round. Entonces, Pero ahí en ese caso nos faltaría definir de qué data frame vienen las columnas. sí, pero lo voy a escribir como en cada uno de estos que está acá. Sí, porque si no, no vas a saber lo que es más, sino que todo eso. Tenía razón. Eh, Nuestro data frame se llama DF. Y claro. El numerito que al final es la cantidad de decimales, igual que en la fórmula de Excel, ¿cierto? Después de la coma le coloco cuántos decimales quiero a esto. Con 2 voy a tener 2 decimales.
El símbolo que va entre DF y masa, ¿cuál es? ¿Un peso o no? Un signo peso, ¿ya? Un signo peso. Sí. En este caso, si yo quiero transportar la fórmula hacia arriba, tengo que usarlo, ¿ya? Si no quiero usarlo, tengo que escribir toda esa fórmula dentro de lo que está ahí abajo. ¿Ya? O sea, como para no como complejizar tanto la fórmula. Ya para ver cómo redondear. Pero respondiendo a tu pregunta como de si se puede redondear, bueno, es la forma de redondear es así. Tomar como el resultado, ¿cierto? Agregarle la función round y decirle cuántos decimales quiero de eso de ahí. Y hay que asignarlo entonces aparte, no se puede poner dentro del mutate como función. Sí, se puede, se puede, se puede. Yo solamente lo hice aparte porque cuando hay demasiados paréntesis con funciones, yo en lo personal me cuesta después leerlo. O sea, por ejemplo, originalmente esto debiera ser solamente así. ¿Ya? Pero pasa, y les va a pasar, ¿cierto?, cuando estén trabajando con funciones donde hay una dentro de otra, que primero cuesta un poco leer lo que está haciendo, sobre todo porque uno lo hace, claro, sabe lo que hace, pero después cuando quiere volver a leer su propio código, le cuesta saber qué estoy haciendo acá. Y lo segundo es que caer en un error de paréntesis, es decir, tener un paréntesis de más o tener uno de menos, la probabilidad de que pase eso aumenta mucho. Sí. En el caso que hayan quedado como dos líneas separadas, ¿se iluminan las dos y se ejecutan? ¿O una primero y otra después? Se ejecutan las dos, las seleccionas las dos y le das Run. Ah, me dio error. Bueno, ahí seleccioné el IMC con 2 decimales, entonces me quedó de esa manera, si pueden ver al final la columna. Bien, entonces la posibilidad de ocupar el mutate con las columnas que hemos visto son todas las operaciones que ustedes quieran hacer, es decir, pueden sumar, restar columnas, multiplicarlas, ¿cierto? Todo esto se hace sí con valor a valor, ya, o sea, toma el valor en la posición correspondiente y hace esa ejecución con la otra, ¿ya? Pero pueden, ¿cierto?, hacerlo con las operaciones que tienen correspondiente, incluso pueden ser más complejas, ¿cierto? Ahí depende qué es lo que van a sacar. Incluso pueden, por ejemplo, no sé, sacar el promedio entre 4 columnas y eso dejarlo al final, ¿cierto?, en una columna nueva. Bien, yo tengo acá una data cargada, que es la que vemos ahí abajo. Se la voy a mostrar al tiro y es la que les subí, que es parte de la actividad que tienen que hacer ustedes, ¿ya? Se van a trabajar con esta data y aparte una data que ustedes escojan dentro de esta página que les mandé, que hay un montón de datas. Ahí, ¿cierto? Pueden sacar una data nueva para cargarla dentro del R y ocupar estas funciones de dplyr. Sebastián, íbamos a ver lo de fechas. Sí, de hecho sí lo vamos a ver. Lo iba a Ya. dejar ya para el final. ¿Ya? Ya, Bien. gracias. Entonces, voy a mostrarles esta data de aquí y después, ¿cierto?, al final de la clase lo que tengo preparado de ver como el formato fecha
cómo se puede trabajar dentro del R. Entonces, acá tengo esta data, ¿cierto? Que ustedes la pueden ver, yo se la subí. Esta data que es bien extensa, actualizada hasta el día de hoy, ¿ya? Contiene en una columna el continente, el país, la fecha. Esta fecha no hay que hacerle nada porque ya viene con formato fecha. Total de casos, nuevos casos, total de casos por millón, ¿cierto? Una data bien extensa que por aquí más allá tiene como la población, qué personas son mayores de 65, de 70, prevalencia en diabetes, problemas cardiovasculares, expectativa de vida, camas por hospital, ¿cierto? Disponibles, una data bien extensa que a esta de acá, parte de la actividad que tienen que hacer es filtrarla, seleccionar columnas y hacer resúmenes de datos de promedios, máximos, mínimos con la data que ya está filtrada de alguna cierta forma. ¿Ya? Así que para presentarles como lo que tienen que bajar, está en módulos disponibles para que ustedes la puedan descargar y la puedan trabajar después. Bien, para explicarle un poco lo del formato de fecha. Una consulta, ¿esa hay que importarla? Sí, Para ver. está en módulos, es una actividad que se hace fuera de clase. ¿Ya? Sí, ya la cargué, pero la quería mirar como tú. La tengo aquí en mis files. ¿Ya? ¿Qué hago para pasarla arriba al DF? La puedes marcar abajo y le pones importar. Eso, ahí hay que importarla. ¿Ya? Okay. Pero solo la estaba mostrando porque eso no es para esta clase. Sí, no. Quería saber si me funcionaba nomás. Ya. Entonces, para mostrar lo del formato de fecha, cuando yo declaro un data frame, voy a declarar un data frame aquí cualquiera. Y este data frame va a tener las fechas escritas de cualquier manera que a ustedes se les ocurra. Es decir, pueden haber fechas escritas con el nombre de los meses, los números, separadas por guión, por slash, por espacio, lo que sea. Porque cuando lo transformemos en fecha, nosotros le vamos a decir a R cómo leer esa fecha. Así que, como vengan escritas, es lo de menos. Lo que sí es que todas las fechas tienen que estar escritas en el mismo formato. Ya es una cosa esencial, si no, no vas a saber cómo que algo es una fecha o otra cosa no. O sea, no puedo tener un data frame que diga, por ejemplo, 2 de diciembre de 1990 y la siguiente fecha diga 3 de diciembre del 91. ¿Ya? No, si la sea ahí, tendría que hacer un trabajo mucho más complejo porque tendría que estar diciéndole como, mira, cuando se escribe así, es de esta forma, no se escribe así de esta forma. Requiere que ustedes sepan usar condicionales como el if, ¿ya? O sea, un poquito más de programación. Pero si todas las fechas están escritas de la misma manera, y yo creo que el R sepa que son fechas, voy a partir entonces creando un data frame cualquiera, que se llame columna fechas, y estén escritas de esta forma. Esto, por supuesto, puede cambiar. Ustedes van a ver que después da lo mismo como estén escritas acá, pero bien, entonces voy a ejecutar esto. Y acá tengo un pequeño data frame que tiene 3 aparentemente fechas. Ya, o sea, el 12 de febrero del 90, abajo aparece el 13 de mayo del 91 y finalmente aparece el 25 de julio de 94. Entonces, yo, si le quiero preguntar a R qué son estas cosas, voy a ir aquí a la consola. Ojo con esta aplicación que voy a hacer. Voy a colocar class y mi data frame se llama A, entonces A, y quiero saber
¿qué hay en la columna fechas? Y para lo que estamos viendo es que al preguntarle esto a R, o sea, decirle como, ¿qué tipo de dato es lo que tengo dentro de esta columna que se llama fechas? Me está diciendo que son tipos carácter. Al ser carácter se me generan un montón de problemas. El primero, R no tiene por qué ordenar esto de mayor a menor. O sea, si yo quiero graficar esto, no lo va a graficar pensando que una fecha viene después y otra, ¿ya? Tampoco tiene cómo ordenarlas. No sabe ordenar esto. No tiene cómo comparar. No puedo decir esta fecha es mayor a esta fecha. Todo porque R no lo está reconociendo como una fecha, sino que lo está reconociendo como una palabra. Y las palabras no tienen un orden, es decir, no puedo decir esta palabra es mayor a esta palabra, porque eso se hace solamente cuando estamos hablando de cosas cuantitativas. Por lo tanto, necesito que R sepa que exactamente estas tres cosas que yo tengo escritas ahí son fechas, y la primera, R tiene que saber que lo primero que está escrito ahí es un día, lo segundo es un mes, y lo tercero es un año. Y además, indicarle que están separados por un guión. Así que, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos que la columna fecha se lea como tipo de dato date. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos en primer lugar para esto. Bien, lo que vamos a hacer es usar una función que se llama asDate. As.date. Ojo, el date es como la D es con mayúscula, es as.date con la D mayúscula. Entre paréntesis, donde aquí colocamos, ¿cierto?, la data y la columna. Y acá, en format, le decimos qué formato es como viene nuestra fecha. Para nosotros viene el día separado de un guión, el mes separado de un guión, el año. Entonces debo indicarle a R que esto va a ser así. Lo que voy a hacer es sobreescribir la columna fechas con este as.date. Entonces aquí se fijan, lo primero que estoy haciendo con esto es que, recuerden que como le voy a asignar mi resultado a la columna fechas, voy a sobreescribir la columna. Y la voy a sobreescribir con información de la propia columna, que es tomando la columna, transformándola en una fecha, y luego agregándosela a la misma columna. Pero lo que va a cambiar, ¿cierto?, es que cuando le vuelva a preguntar a R qué es eso, me va a decir que es una fecha. Y ya diciéndome que es una fecha, ya puedo comparar, graficar, ¿cierto?, usarla con un filter si quiero. Todo eso lo puedo hacer una vez que esto ya esté listo. Bien, entonces, ¿hay otros tipos de asDate? Por ejemplo, te salía una opción de carácter, numérico, sí, etc. hay Ya. otros tipos de asDate, sí. Sí, hay otros tipos. Ya. Entonces, acá le voy a decir que lo que quiero es tomar esta columna de fechas y el formato va a ser el siguiente. Esto está separado por... debo colocar porcentaje de para decirle que primero va el día. Luego, esto está separado por un guión. Porcentaje viene el mes. Y luego esto está separado por un guión. Y porcentaje el año. O sea, le estoy diciendo cómo leer mis fechas que están escritas arriba. Mis fechas se leen de la forma en que ustedes están viendo, es decir, día, mes y año. Si esto estuviera cambiado, si primero estuviera el mes y después el día o el año primero, basta que yo cambie estas cosas de aquí, ¿ya? Esto que está acá.
O sea, prácticamente yo lo escribí de esa forma porque así están escritos los datos que tengo arriba. Pero yo podría cambiar eso libremente, o sea, decir, por ejemplo, No. primero va el año, después el día, después el mes, dependiendo de cómo Ojo vengan que escritos estos datos. pusiste año, mes, año. Ah, O sí, día, sí, mes, año. día a día. Ahí. O sea que son como palabras reservadas, el %d, el %m y el Ah, %i. le estoy diciendo a R que así viene escrita mi palabra y así la debe leer. Y el guión es porque viene con un guión. Yo perfectamente, hay fechas que ustedes podrían toparse por ahí que vienen escritas de otra manera, vienen escritas así, por ejemplo. Claro. Si ese es el caso, yo tendría que aquí abajo simplemente decir, mira, esto viene separado después por guiones, o sea, por estos slash, ¿ya? Y no cambiaría nada más que eso. También puede ser, ¿cierto?, que se topen, por ejemplo, con fechas que están escritas así. Ya, menos común, pero lo hay, es decir, que están separadas por un espacio. Y R también me permite decirle que esto va a ir separado por un espacio. Tendría que hacerlo de esa manera, para que correspondiera con la fecha que está ahí arriba. Como las mías vienen separadas por guión, yo acá le digo que me separe esto por guión, y el orden que le definí de cómo leerlo, ¿cierto?, es el orden en que están escritas las fechas ahí arriba. Bien, entonces tenemos que ejecutar esto acá. Si me voy aquí al data frame, veo que cambió cómo está leyendo el R esto. Se fijan que aparece inmediatamente primero el año, después el mes y al último el día. Eso es porque ese es el formato en que R maneja las fechas. Así que me transformó lo que yo tenía en eso de ahí. Y la diferencia con el antiguo data frame es que si ahora yo le pregunto a R, ¿qué es eso? ¿Qué es esa columna que tengo de aquí de fechas? Me va a decir que son date, es decir, son fechas. ¿Ya? Así que, súper útil, ¿cierto? Cuando necesito pasar algo a fechas, es el primer paso que hay que hacer. Y un error típico que si uno no lo hace, intenta graficar, porque siempre hay gráficos que se grafica como fecha versus año. Entonces, hay que hacer este paso previo para que me transforme en fechas. Ahora, no sé si ustedes, bueno, si han ocupado Excel, en Excel uno tiene que seleccionar la columna que quiere cambiarle el formato, ir arriba a una opción, ¿cierto?, donde dice como, ¿qué es esto? Esto es un número, es un carácter, es una fecha, y como le coloca fecha. Una Súper. pregunta, a mí se me cambiaron los años. Tengo 2019 y ella ha puesto 1900. Sí, a ver. Déjame verificar algo con el I mayúscula. Creo que es A mí me porque pasó lo mismo. tengo escrito eso. Sí. Sí, y los años son 90, 91, 94 y los está tomando como fechas del 2019. El mes y el día están correctos, pero este no. A ver, vamos a revisar el tiro el format. Vamos a verificar algo. Si tengo... algo así. Creo que el problema son como los años que vienen antes del 2000. Ya. Tienen que solucionarlo solamente escribiendo la I en mayúscula. Ya la Y, El año mayúscula. claro, esta Y aquí con mayúscula.
Entonces, ejecuten nuevamente el de arriba, ojo, para que su data frame quede como antes, es decir, como lo escribimos nosotros. Y después, Ah, hagan lo mismo, pero el Y tiene que ir en mayúscula para que pueda leer el año completo. ¿Ya? AsDate no es una función tan sencilla como la estoy mostrando acá. De hecho, por ejemplo, tiene hartas funcionalidades más si quiero leer una fecha donde en vez del mes escrito así por número, me lo escribieron en palabras, también hay una forma en que pueda leerlo, ya menos común, pero ahí uno cambia la M por una B y te puede leer ese mes como si lo estuvieran escrito en palabras. Tiene una documentación oficial que yo se la recomiendo leer si quieren trabajar como meterse más con el tema de fechas. No sé si han visto como estas páginas, estoy aquí entrando, aquí. Se las voy a mandar por el chat. Hay una documentación de R donde aparecen todas las cosas que puede hacer la función as.date. Pequeños detalles como este que se fijaron, ¿cierto? Que había que poner la mayúscula para que me pueda leer el año completo y no me salga el 2000 y tanto. Bueno, ahí soluciona el problema, ¿cierto? Me aparece ahora sí año, mes y día de la forma en que debiese aparecer. Bien, lo que quiero sí a sacar algo es que tengo la duda si ustedes vieron, por ejemplo, algo de indexación en el módulo anterior. O sea, por ejemplo, si quiero saber qué es eso, que sería como el primer elemento de la columna fechas. Sí, solamente que nos muestra el número del primer elemento de la fila. Se hacíamos dos filas y era el número 4, nos salía el 4. Perfecto, aquí lo estoy haciendo, entre corchetes le agrego como qué elemento quiero de eso de ahí. La gracia es que como está en formato date, yo puedo hacer comparaciones. Por ejemplo, aquí me pregunté si la primera fecha era mayor a la segunda fecha y me tiró que era false. Es decir, me dijo, oye, esta fecha, el 1990, o sea, el 12 de febrero de 1991 no es una fecha después de el 13 de mayo de 1992. ¿Ya? Si lo hago al revés, por ejemplo, le digo, ¿será que la tercera fecha es mayor a la primera? Eso es verdad, ¿cierto? Es verdadero. La tercera es del 93, de hecho, entonces es mayor a la primera. Así que ahora R puede tomar estas fechas como en orden. Y adivinen para qué les puede servir. Para lo que va dentro del filter en dplyr. Es decir, yo puedo filtrar y decir, quiero filtrar mi data a partir de esta fecha. O quiero, ¿cierto?, que mayores de esa fecha nomás como que me muestre la data. Pero no lo puedo hacer antes si es que yo a esta fecha no la he puesto con el formato date. Así que si quiero usarla dentro de un filter, que dentro del filter va una condición lógica, tengo que necesariamente haber hecho esta pega antes de haberlo transformado en una cosa de formato date. Así que va a ser útil para eso, ¿cierto? Como ven, puedo comparar fechas, ya, lamentablemente no puedo sumarlas, ya en algunos lenguajes de programación se puede, ya se puede sumar, aquí se puede comparar nomás. Pero la comparación ya es algo potente porque ya me permite filtrar, y filtrar es bien interesante cuando quiero filtrar una data a partir de una cierta fecha. ¿Qué es lo que va a tener que hacer en su trabajo con esta base de datos que yo les cargué? ¿Ya? Está acá. Bien, para terminar voy a mostrarles dónde va a estar el trabajo. Siempre la fecha es las guarda año, mes, día. Sí, R lo hace así, Ok. pero uno le indicó cómo leerlas desde el archivo original. Ujú.
Entonces, voy a hacer un momento, voy a ir acá a la parte de módulos. En la parte de aquí donde dice tareas, ya, en esta parte que está acá, ahí, van a la parte de, bueno, usted no sé si le aparece de esta manera, pero creo que ponen la opción de mostrarlo así. Aparece la actividad no sincrónica evaluada, que es la que deben hacer para finalizar este módulo de R, y que básicamente va a estar disponible desde el día de mañana, ya, a partir de las 00 horas de mañana, y tiene fecha de entrega el 5 de agosto. Tiene puntos que son básicamente trabajar con las funciones que hemos visto, es decir, filtrar, seleccionar, agrupar, hacer summarize, junto con filter y también la función mutate. Es decir, ocupar eso para una base de datos. ¿Ya? La actividad se carga aquí mismo en el Canvas, ya tiene una forma de cargarse dentro del Canvas. Aquí, si vamos acá, ¿cierto? A ustedes les va a aparecer esto, pero por aquí van a ver que tiene la opción de cargarla, ¿ya? O sea, ustedes pueden ir y subir. Lo único que dice dentro de las instrucciones que les escribí es que ustedes tienen que subir solamente el punto R, nada más que eso, ¿ya? Y esa actividad que dice actividad sincrónica, aprende a crear un documento en R, no está publicada. No, de hecho, no la veíamos nosotros. No, La porque es segunda, del módulo 1 que faltaba que nos mandaran unos videos, etcétera. Eso pero entiendo no yo. está publicada, luego no la vemos. No, la veo yo porque tengo permiso, Sí, profesor. tú la puedes ver porque eres No está profesor. publicada. Ah, ya. Exacto. Y sinceramente no sé de qué trata porque el profesor anterior la dejaba ahí. Así que, para estar ahí, pueden consultar obviamente dentro del transcurso de la semana algunas cosas dentro de esto, y van a ver unos videos de apoyo para el trabajo. Entonces también los pueden ver para que vayan viendo y resolviendo esto y ocupen, ¿cierto?, las funciones de dplyr dentro de lo que estamos haciendo acá. ¿Y los videos van a estar en módulos? Sí, todo el material para usarse va a aparecer aquí, ¿ya? Por supuesto, aquí voy a subir la clase 4, si se fijan ya está esta que tienen que usar también para el trabajo. Sí. Y voy a subir la clase 4, el script 4 y 2 videos que son de apoyo para este trabajo final. Que ustedes tienen que verlos, son cortitos, pero le ayudan a ver cosas dentro del trabajo. Cualquier pregunta la voy a contestar ahora exclusivamente por el foro de discusión. Que están acá, ¿cierto? Vamos aquí a activarlo y tengo consultas del módulo 2. Entonces ahí pueden colocar cualquier consulta relacionada con el trabajo, ¿cierto? O dudas que le hayan quedado dando vueltas de estas 4 clases, también las pueden colocar ahí. Okay. Donde les voy a estar atento para contestarles. Bien, entonces, en la noche, ¿cierto?, va a estar ya disponible la actividad para que la vean y cualquier cosa me consultan. Tienen harto plazo, ¿cierto? La idea es que lo hagan con calma, lo hagan bien, para que puedan poner en práctica lo que hemos visto de estas funciones de dplyr. Sebastián, una consulta. ¿Sí? ¿Dime? Con el comando mutate que vimos al principio, ¿qué diferencia tiene con el comando cbind? Comando C. C, B larga y ND. Ya, pero ese es del paquete... ¿Es del paquete de dplyr? ¿Sí? Dice que... Porque lo probé y... para unir columnas Claro. y filas. En el primer módulo, creo. Para juntar data frames, según yo, las dos. Sí, me parece que lo que hace es juntar, es combinar columnas. Combinarlas por filas o por columnas. O sea, yo, por ejemplo, hice el ejercicio de ver si es que podía hacer lo mismo con mutate. ¿Ya? Y le puse combinar del DF con el A que creamos.
y al final te agrega la columna que tú creaste con Moda. Sí, ahora podrían quizás no tener ninguna diferencia, o quizás alguna muy pequeña, porque te acuerdas que te dije al principio que había muchas cosas en R que se podían hacer de la misma forma, o sea, como funciones que hacían lo mismo. Y eso es por la libertad del código abierto que tienen, que se van a encontrar que hay otra gente que creó otra función que hace exactamente lo mismo. Ahora, no la conozco porque la que tengo documentada como trabajo de dplyr siempre es mutate, pero si hace lo mismo, no tendría por qué estar bien o mal como usarla. Vale. Lo voy a Salvo ocupar que y voy a jugar tiene, ahí a ver si es que tiene que pillo ojalá la tener diferencia. su documentación. Ya, yo la estaba leyendo, tiene una pequeña documentación aquí, yo la encontré. Y básicamente dice que combina, ¿cierto? Hace como pega, puede pegar una columna o filas. Así que sí, en términos como que podría ser lo mismo. De hecho, si te soy sincero, como dplyr, en realidad es una simplificación de cosas que ya se podían hacer antes en R. Por ejemplo, antes, no sé, no existía el mutate, pero sí existía una forma de colocar una columna al final, pero de una manera un poco más parecida como a lo que uno hace en Python, que es como más programando. Lo que vino a hacer este conjunto de funciones es usar las mismas funciones de R, pero simplificarlas de un modo que cada vez se volvió más como más amigable para el usuario. Y Ya, a así modo que, de consulta, ujú. o sea, al final este lenguaje ya lleva harto tiempo utilizándose, pero deben haber funciones antiguas que hoy en día, lo que tú decís, se cambiaron más sencillas. ¿Hay Claro. alguna página que me digan como cuáles son las funciones más actuales que se utilizan? Cosa Sí, que yo, por ejemplo, si en el trabajo ahí. me piden a mí entregar el script, no mandar, por ejemplo, una función del año la pera. Sí, de hecho sí. Las que nosotros vemos en dplyr y las que ustedes van a ver en ggplot son las más actuales. De hecho, el profesor que les debería hacer visualización de datos con el espacio ggplot, les va a pasar quizá una función que se estrenó como hace un mes atrás, ¿ya? Ah, Pero las de dplyr y las de ggplot son las que están más actualizadas. actualizar. Ya, Claro. vale. Así que esas son como las que uno podría ir viendo como actuales. ¿Ya? Claro, hace mucho tiempo que lleva este lenguaje, pero el conjunto, de hecho ese conjunto que yo les pido instalar siempre, que es el conjunto tidyverse, es como el más top de las cosas para manejo de datos. Vale. ¿Ya? Eso no significa que todo lo puedan hacer con eso, porque a veces, por ejemplo, yo me he topado que de repente quiero hacer un tipo de gráfico y no existe en ggplot, entonces tengo que ir a otro paquete y descubrí que había todo un mundo detrás como de otras visualizaciones, como otros gráficos que también se pueden hacer. Ujú. Vale, Pasa un gracias. poco también que de repente hay funciones que abarcan muchas otras funciones, como lo que pasó hace poco con el buscar X de Excel, ya que en realidad, ¿cierto?, vino a hacer un reemplazo del buscar B, del buscar H, ¿cierto? ¿Verdad? Con el buscar X se puede hacer todas esas funciones que antes se pueden hacer, pero de manera más simplificada. Claro. Y en R va pasando como una cosa parecida. Vale. ¿Ya? Una consulta chiquita. Mutate, el ejemplo que vimos fue agregar una columna al final. ¿Sirve Claro. siempre para eso al final? Sí, aunque igual les puedo dejar, por ejemplo, cómo reordenar columnas, porque uno podría agregarla al final y después cambiarla Ya. a otro orden que quiera dentro de tu data frame. Si es que te cambian el orden de la base, no sé. Porque No, lo que podríamos hacer como una vez que se agregó al final, como tomar esa columna y transportarla, ¿cierto? Quizás a después de masa, por ejemplo, que sería más conveniente tener ahí el MC. ya. ¿Ya? Eso se podría hacer. Pero sí, mutate por defecto te la agrega al final. Ya. Ya uno después tendría que reordenar un poco tu data frame. Y eso lo puedo dejar ahí para también escrito para que usted, si a alguien le interesa como saber cómo cambiar de orden las columnas, lo voy a dejar en el foro de discusión. Ok. Bien, entonces, cualquier cosa estamos comunicados, usen el foro, porque voy a estar atento ahí para responder esas preguntas, y échale una mirada, ¿cierto?, ya a la tarea que va a aparecer. Eso, que estén muy bien, cuídense, Chao, Grecia. Chao, que estés que, bien. que sigan Chao. aprendiendo Gracias. otros Hasta módulos luego. de R.
y Chao. que lo A seguir jugando. consideración. ¿Ya? Sí, claro. Chao, Chao, chao. gracias. Chao. Chao. Gracias.